Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente en Conexión Limpieza y nuevamente tengo el gran gustazo de que me acompañe el ingeniero Juan Francisco Sifontes, pero hoy vamos a hablar de la inocuidad alimentaria. Y lo he invitado porque aparte de, como les dije la vez anterior, que le tengo un gran respeto al ingeniero Sifontes, él trabajó 20 años en industria alimenticia. Entonces, a través de uno va de viaje, ya sea en cualquier país de América Latina, uno se encuentra en la mayoría de los casos áreas de oportunidad en ese punto específico del manejo de los alimentos. Entonces, dando un pasito de ayuda a la comunidad, vamos a hablar desde la área profesional, qué es lo más adecuado para mantener la área de producción y el manejo de alimentos de la mejor forma posible, ya que nosotros también en la industria de limpieza tenemos que apoyar en el área de, en algunos casos yo me he dado cuenta que hasta los contratan en el área de cocina, los contratan no solo para el área de limpieza de restaurantes, pero específicamente los que elaboran los alimentos, o a veces sucede que los mismos que están en caja tocan los alimentos y para mí hace como, no, eso no puede ser posible. Detallitos así vamos a hablar, pero desde el área muy profesional, con toda la experiencia que tiene el ingeniero Sifontes. Así que muchísimas gracias. No, gracias. Es otro tema que nos apasiona. Como, sí, que me apasiona, que está ahí como un wildcard, ¿verdad? Bajo de la manga, una tarjetita, porque todo el mundo me conoce más por el tema de sostenibilidad, también el tema de la docencia, que me apasiona. Tengo muchos años de ser profesor y docente de la Universidad Don Bosco, entonces, pero obviamente donde más aprende uno es haciendo en sus trabajos, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya regresé de mis estudios en Estados Unidos, tuve la bendición de Dios de ser contratado en el grupo de la Coca-Cola, el grupo Agrisal, cuando que en aquellos momentos eran propietarios la familia Sol Mesa, y da la casualidad de que ellos estaban desmontando la fábrica de Industrias Cristal de las gaseosas Uva, Fanta, de fresa, toda la crema soda. ¿Se acuerdan de que gaseosa crema soda? Eso en El Salvador, el crema soda era un hit. Es un hit, y la fábrica justamente estaba en el Reloj de Flores, donde empieza el Boulevard del Ejército, y uno podía ir hasta como un tour familiar, ¿verdad? Porque uno iba en carro y se miraban las líneas de producción envasando los transportadores, llevando las gaseosas a la orillita de la ventana. Entonces todo el mundo sabíamos que ahí es donde se fabricaban estas gaseosas hechas, las marcas y los sabores en El Salvador, por una persona que manejó esa fábrica, que fue un verdadero genio en producción, que se llamaba don Carlitos Herodier, que fue el puesto que él me entregó. Él ya estaba retirado y fue mi mentor. Él me enseñó a producir, pero nosotros ya estábamos desmontando las máquinas. ¿Y por qué estábamos desmontando las máquinas? Porque la familia Sol Mesa, que representaba The Coca-Cola Company, en el año 1993 decidió incursionar en las bebidas no carbonatadas, ¿verdad? Las bebidas no carbonatadas son los jugos 100% puros, los néctares que vienen de una base de un concentrado de un saborizante, las líneas Tetra Pak, los isotónicos, que en el caso de la Coca-Cola es el Powerade, agua envasada, el agua cristal, ¿verdad? O sea, que era, eso nació en el lado de Coatepeque, pero la marca era de los Sol Mesa, y digamos todo lo que son bebidas, que son aguas, refrescos para niños con colorantes y azúcar, ¿verdad? Es sumamente sencillo. Están también los jugos Tampico y etcétera, una gran cantidad. Entonces me tuve la suerte de que me contrataron como gerente de producción para la primera fábrica en El Salvador de bebidas no carbonatadas. Es decir, el mundo, la humanidad se había sobreacostumbrado a las carbonatadas, pero también se sabía en aquellos años de que había un gran potencial de las no carbonatadas, y se sabía a ciencia cierta que las no carbonatadas en determinado momento iban a pasar el negocio, le iban a superar el negocio de las carbonatadas por el tema de salud. Entonces le doy, Berenice, esta introducción esquema, ¿sí? Porque una de las condiciones que puso la Coca-Cola Company es que teníamos que tener un experto en inocuidad alimenticia en El Salvador, porque todos los jugos son caldo para bacterias, a diferencia de las gaseosas, porque el CO2 de por sí es un bactericida. O sea, no tan literal como para pensar que estoy tomando veneno, no, pero en el CO2 no se multiplican las bacterias. Entonces, tuve la suerte, la bendición de Dios, de que me mandaron cualquier cantidad de veces a aprender de inocuidad alimenticia a
Atlanta, a los headquarters de la Coca-Cola, y también a las plantas experimentales en Chattanooga de todas las líneas de producción de bebidas no carbonatadas, bebidas asépticas. Por eso que los Tetra Pak se llaman bebidas asépticas, porque uno las puede tener sin refrigeración y ahí no crece una bacteria. Entonces puedo decirle con total certeza que fui el primer salvadoreño en aprender todas las técnicas. No le digo pues porque admiro tanto al ingeniero Cifuentes. Pero es pura casualidad, no es porque... Yo pasando iba. Yo pasando iba, cabal, yo pasando iba. Obviamente con una sed de aprender y una realización de la oportunidad que me estaban dando, que cuando yo regresaba de los cursos le hablaba a los que trabajaban en la Coca-Cola y les decía, mira, y ustedes ya fueron a Chattanooga. No, ¿y qué vas a hacer vos allá? No, hombre, si no han ido, tienen que ir. A los de la Coca, fuimos primero los de Cristal antes de que fueran los de la Coca-Cola o los de la cervecería La Constancia. Okay. Entonces, eso fue en el 93, la primera planta en El Salvador certificada bajo HACCP y bajo buenas prácticas de manufactura fue la planta de agua Cristal, de envasadora de agua, ¿verdad? Y eso fue en el año 96. Solo existía una planta en toda Centroamérica con esa certificación, que era Agua Salvavidas en Guatemala. Ellos son los primeros, pero yo tuve la suerte de ser el primero en El Salvador en certificar una planta en buenas prácticas de manufactura y en HACCP. Y luego pues metimos todos los demás estándares. Pero sí, o sea, este cuento, porque esto no es nuevo, ¿no? O sea, y también, como dice usted, literalmente yo pasando iba. Y ese gran conocimiento que tiene el ingeniero nos va a dar, porque olvídense, son años, imagínense, de experiencia. Pero hablando sobre este tema hace un par de días, yo, ingeniero, es que tenemos que hablar al respecto, porque qué terrible la manipulación. Mire, le voy a poner algo bien chiquito, justo que acaba de pasar justo antes de venir a la casa de aquí del ingeniero. Yo pasé comprándome un desayuno y me doy cuenta de que no había agua, pero yo ya había pedido el desayuno. Entonces la señora que estaba cobrando, le dije, yo vi que comenzó a preparar cosas y a agarrar en la taza de café y demás, y le pregunto, discúlpeme, no se va a lavar las manos. Yo soy bien clavada en eso. No me dijo si yo le he tocado el dinero, lo tocó mi compañero, yo viendo que estaba tocando el dinero. Y tampoco, y tiene usted alcohol, porque también yo necesito alcohol porque no ando para lavarme las manos, ya que no hay agua. No hay alcohol, se nos ha acabado. Y agarró el vaso donde va a servir el café, lo agarró por dentro. Eso a mí me cae mal, que por dentro meten los dedos, y la tapadera, todos los dedos los puso en la parte de adentro, donde va la tapadera, donde por ejemplo, en la vibración, el café topa con la tapadera y la contaminación que hay dentro. Algo tan sencillo, que es una manipulación adecuada de un vaso y de una tapadera que se haga por arriba o a los laterales, no donde la persona pone la boca, no se tiene conocimiento. Y uno dice, y el momento de que hacen cualquier comida es terrible. Entonces, por eso estamos aquí con el ingeniero, porque es un tema que a nosotros, no puede ser. Exacto, sí, exacto. Digamos, estuve 10 años con Edrizal, luego me moví al grupo que es la empresa alimenticia más grande de Centroamérica, que es Corporación Multiinversiones. Ellos son los dueños de camperos, son dueños de harineras, son dueños de las avícolas y tienen un modelo de negocio extraordinariamente grande y una empresa de 40,000 empleados. Entonces, obviamente, ahí pues llegué a reforzar mis conocimientos en todos estos temas de inocuidad, pero si quieren empezamos explicando qué es inocuidad. Por favor. Ok, la palabrita, digamos, esa es una palabrita que no la tenemos en nuestro lenguaje cotidiano, porque es una palabra técnica, ok. Poco a poco lo hemos estado escuchando, pero puede ser que me la mencionen, o si yo le digo a una señora que esté echando pupusa, mire, usted tiene inocuidad, obviamente no me va a entender. ¿Qué es eso? Va a decir. Ajá. Pero la inocuidad, en Estados Unidos quizás usan una terminología mucho más directa y más apropiada. En Estados Unidos se llama todo lo que allá se llama food safety, ¿verdad? Food safety, o sea, es la seguridad en el alimento que estás ingiriendo. Entonces, el vocablo en Estados Unidos es mucho más directo, ¿verdad? Pero no existe una seguridad alimentaria. Los latinos la asociamos como que si va a haber maíz o no va a haber maíz en esta cosecha, pero allá le llaman food safety regulations, ¿verdad? Pero la inocuidad es todas las acciones humanas y la infraestructura física, ¿verdad? Amparados también en un programa de prerequisitos para evitar que tú te enfermes o te intoxiques a la hora de ingerir un alimento. Es decir, no solo se trata de que decimos los salvadoreños, es que
si no lo hace con las manos no sabe igual, ¿verdad? No, o sea, si no sabe a pisto. No sabe a pisto, no está rico, ¿verdad? Entonces, pero puede también puede ser de que si hay ratones en la bodega donde están guardando los ingredientes, puede ser que estés ingiriendo excremento de ratones o de murciélagos. Puede ser también de que la pizza se mira, ¿verdad?, bien rica, o sea, y hay un horno de leña, pero donde están apelmazando la masa, ¿verdad?, está en una plancha completamente oxidada y ahí se están proliferando las bacterias. Entonces, inocuidad significa de que el alimento sea inocuo a tu salud, y puede haber contaminación biológica, ¿verdad? Y ahí pues es donde entran las enfermedades patógenas, o sea, bacterias patógenas, es decir, que te enferman, una diarrea, un problema respiratorio. Hay bacterias ahora pues mucho más resistentes a los antibióticos. Hay enfermedades como las hepatitis, ¿verdad?, que se transmiten por este tipo de manipulación. Tifoideas. Digamos ustedes, bueno, entonces ese tipo de contaminación, por ejemplo, una de las contaminaciones más frecuentes en los restaurantes es el E. coli, ¿ok? La contaminación por E. coli. Entonces suena como, en tal restaurante el Ministerio de Salud encontró E. coli. Esa es la forma bonita de decir heces humanas, ¿verdad? Heces humanas. El E. coli son las bacterias que están en los excrementos humanos y que fácilmente son transportados a los alimentos que tú comes. ¿Cómo? Pues simple y sencillamente el cocinero y la auxiliar de cocina fueron al baño y no se lavaron las manos, ¿verdad? O las prácticas o se lavaron las manos mal, ¿verdad? Si tú solo te echas agua, el E. coli no se desprendió de tus manos. Entonces todos esos daños que tú puedes ingerir, digamos, lo que tú estás respirando, nosotros que estamos aquí platicando en estos momentos, estamos inhalando esporas de hongos, ¿verdad? Las esporas de hongos están en la atmósfera, están todo el tiempo en el globo terráqueo. Incluso hay satélites que pueden ver las manchas de todos los tipos de esporas. Hay unas bien comunes que están en todas las casas nuestras, que es el Aspergillus, ¿verdad? Que es esto, digamos, si tú sacas un pedacito de pan de caja y lo dejas 3 días sobre la mesa, se pone verde, ¿verdad? Es porque ya las esporas nacieron en el pan y se están comiendo el pan y se pone verde. Entonces eso es típico, ¿verdad? Entonces la inocuidad es que las esporas en altas concentraciones son dañinas para tu salud y destruyen mal. Otra forma de contaminarte es que comemos muchas carnes crudas, cocinadas que vienen crudas. Por ejemplo, el pollo puede tener todas las carnes, la carne molida donde haces tus hamburguesas, la carne de pollo, es una colonia de bacterias y ahí pueden crecer bacterias peligrosas, ¿verdad? Luego también la importancia de la cadena de frío, exacto, la importancia de la manipulación adecuada, de la fecha de vencimientos. Ok, entonces, pero aparte de que podemos tragar heces humanas, y perdón la expresión, pero así es. O sea, hay un estudio donde, pero lo que voy a decir es bien duro y ojalá que no estén comiendo ahorita. Por favor, paren de comer ahorita. Sí, pero los salvadoreños que tenemos la costumbre de comer afuera, ingerimos una cucharada sopera de excremento humano por año. Ok, así de fácil. Es porque no hay normas, ¿no? De inocuidad alimenticia. Bueno, entonces, también la inocuidad. Y no solo salvadoreños, también como ingeniero hemos viajado en diferentes partes y nos hemos dado cuenta que sí, es por todos lados. por todas partes. Son entonces, pocos los países o personas que pueden hacer eso adecuadamente. Ok, entonces también puede haber contaminación físico-química, ¿verdad? Puede ser que estés, a veces a mí me han salido hasta tornillos en un pastel, ¿no? O se ven casos digamos, dejan alambritos en el pastel de cumpleaños de un niño de 3 años y un niño se lo traga, o monedas, ¿verdad? Cualquier otro tipo de contaminación. Existe también lo que se llama contaminación cruzada, es decir, alguien viene del bus, ¿verdad? Viene agarrándose del palo, de la barra de soporte dentro del bus, luego le dio el dinero, pagó su tiquete del bus, al bajarse, qué sé yo, se mira bien rica la pupusa. Sí, pasa comprando en un canasto unos chicles y le dio la mano al que se lo vendió y él nunca se había lavado las manos. Total, llega a preparar alimentos y él no se lavó las manos. Entonces se está trayendo
Toda un esa zoológico contaminación. de bacterias a algo que tú vas a ingerir. Esto no se llama de ser picky o que uno tiene el estómago débil o que uno es exagerado, no. Son normas sumamente bien cimentadas y de hecho la industria alimenticia es la única industria donde las normativas y los reglamentos técnicos son obligatorios. Exacto. ¿Ok? Son Exacto. obligatorios desde hace años, incluyendo en El Salvador, incluyendo en los países que nos están escuchando. Entonces eso es inocuidad. ¿Cómo garantizar de que lo que estás ingiriendo es inocuo para tu salud? Es decir, no tiene ningún daño, ninguna repercusión a tu salud. ¿Ok? Y aquí voy a cuando hablaba también el ingeniero de contaminación cruzada. Nosotros que estamos en limpieza, y es por eso tan importante la codificación de colores. Y no solo, digamos, ahorita que el ingeniero mostró que esta imagen, esta idea de una persona tocando diferentes superficies y después comienza la preparación de los alimentos sin lavarse adecuadamente. Nosotros en limpieza, por ejemplo, he visto que con el mismo trapo que limpiaron el baño, después limpian las mesas. ¿Por qué? Porque no hay una codificación de colores, no está todo dividido como tiene que ser, los químicos no están separados, o la persona limpió el baño, se quitó los guantes mal, sin caso tenga guantes, porque hay unos que ni guantes se ponen, y luego van al área de cocina. Entonces, de verdad, la contaminación cruzada puede ser de diferentes formas y es importante que nosotros estudiemos al respecto, porque en nuestras manos podemos o llevar salud a nuestros entornos o podemos llevar contaminación, y esto de verdad que terrible que por nuestra culpa alguien se enferme. Ok, perfecto. Entonces, todo esto está perfectamente estructurado, tiene, como decir, un rompecabezas donde cada pieza encaja. El punto, si vamos a hablar ya de un programa de inocuidad alimenticia, y esto puede ser hábitos en tu casa, como un restaurante formal, como bueno, estoy mencionando marcas, pero digamos, para mí McDonald's tiene uno de los más altos estándares de inocuidad alimenticia. Es una empresa que tiene normas para toda Mesoamérica y es evidente. Al menos los restaurantes de McDonald's en Guatemala y en El Salvador sí reflejan un altísimo nivel de programas de inocuidad alimenticia. He visto otros McDonald's en otros países que no llegan a estos estándares. Ok, pero bueno. Hay de todo, pero para Mesoamérica sí son bien altos. Sí, exacto. Pero digamos, el paso número 1 es buenas prácticas de manufactura. Tenemos que concentrarnos en las personas y entender de que esto no es un cartón pegado, sino que son hábitos. Los hábitos en las personas, yo le llamo campañas permanentes. Tenés que estar hablando todo el tiempo de esto. 5 minutos al empezar el día, todos los días de tu vida tenés que estar hablando de esto con tus empleados de restaurante, con tus empleados de la fábrica alimenticia, la farmacéutica, ¿verdad? Todo donde podemos nosotros directa o indirectamente impactar la salud de las personas. Entonces, lo primero que y es difícil, es duro, es por ejemplo, cuando Carlitos Herodier nosotros llegamos hablábamos con todos los motoristas de la flota de Agua Cristal todos los días a las 5:30 de la mañana. O sea, a esa hora empezábamos a trabajar y luego de 5:30 a 6 hablábamos con los motoristas de los camiones de Agua Cristal y de jugos, y de 6 a 6:30 hablábamos con todos los operarios de las dos fábricas, la fábrica de jugos y la fábrica de Agua Cristal, todos los días durante 9 meses, hasta que ellos mismos ya empezaron a salir liderazgos y ellos mismos empezaban a comprender la importancia de andar siempre. Entonces, ¿y qué es lo que tiene que aprender la persona? Número 1, lavarse correctamente las manos, ¿verdad? Ahí es donde empieza toda la falla, porque, claro, ¿verdad? Digamos, 2 errores bien comunes: lavarte las manos solo echándote agua, o 2, primero te echas jabón y te haces así, solo así, nada que ver, y después te echas agua. Error, no sirvió de nada. Voy a explicar rápidamente. Por favor, ingeniero. El jabón, todos los jabones para lavarse las manos, o los shampoos, pero principalmente los jabones que se venden para lavarse las manos, son detergentes, generan esta reacción química de detergencia. ¿Qué significa la reacción química de detergencia? Significa que estas pequeñas partículas se activan con el agua. Ellas no se activan solas, se activan únicamente cuando tocan el agua. Entonces, al tocar el agua, sucede un fenómeno de la química de las moléculas que se llama ionización. Entonces, estas partículas generan iones positivos y iones negativos. Entonces, el momento el efecto visual que tú sabes que ahí el jabón hizo la reacción es cuando genera espuma. Entonces, si tú te lavas las manos y le haces así, te echas jabón, te revuelves jabón y después te quitas el jabón, no pasó nada porque los iones no se generaron, no hubo una reacción química. Entonces, la forma correcta de lavarte las manos es: primero te echas agua
y te Humedeces te humedeces completamente la mano por unos 6-8 segundos, luego te echas jabón y te tienes que frotar por unos 20 segundos hasta que veas que el jabón ya está en todos lados y te frotas. ¿Para qué? Para que esas partículas, como que fueran un imán, se llevan todo el material orgánico, todas las grasas, todas las bacterias. Entonces ya queda la mano limpia. Y después haces el flushing, ¿verdad? Te vuelves a echar agua para que todo ese jabón se fue. Entonces toda la materia orgánica, todas las grasas, todas las bacterias que tú vienes jalando en tus manos, que a veces es a causa de la sudoración de las manos o que anduviste tocando, todo eso se fue. ¿Ok? Entonces ya tú en ese momento tienes las manos listas para poder procesar alimentos o para poder sentarte a comer. Entonces, ese simple proceso de lavarse bien las manos, ya logramos muchísimo. Y ya se logramos. acuerdan que también con lo del COVID, que le decíamos, lávese bien las manos, lávese, la importancia de lavarse las manos es imperante. O sea, de verdad que usted en su día a día, en la actividad de limpieza, hizo lo que hizo, usted lávese bien las manos. Sí. Por su salud y por la de sus seres queridos y por las personas con las que también está trabajando. Sí, no es que uno sea picky o exagerado, pero uno se lava las manos siempre antes de comer, siempre después de ir al baño y siempre cuando llegas de fuera de tu casa. Siempre. Antes de dormirte es recomendable porque uno a veces se toca los ojos o la cara o la boca. Entonces, si has estado haciendo faenas de limpieza, lávate las manos. Si has estado tocando carnes crudas y después pasas a tocar verduras, en esa transición que tus manos están llenísimas de bacterias porque partiste un pollo, te tienes que lavar correctamente las manos y ya puedes pasar a picar los tomates. Entonces la inocuidad empieza en las personas. Las normas de inocuidad te exigen que te bañes todos los días antes de llegar a tu lugar de trabajo. La ropa limpia. Tienes que llegar con la ropa limpia, con los zapatos adecuados, dependiendo qué tan en contacto con comida lista para comer tienes que usar redecillas, tienes que usar mascarilla. Esto no es por el COVID, es mascarilla del tipo quirúrgica, o hay mascarillas de tela también en las industrias alimenticias. Si vas a trabajar en una zona caliente, tienes que tener excelentes métodos de limpieza y sanitización. Si vas a trabajar en áreas frías, tienes que usar botas de hule que sean lavables. Entonces, todo eso, pero todo empieza con los hábitos de las personas. Luego, ¿a dónde entra Berenice? ¿A dónde entra ¿Dónde ella? entramos a limpiar? Sí, es que en toda industria alimenticia, la inocuidad alimenticia empieza en piso, ¿verdad? Eso es todo lo que hemos trabajado en la industria alimenticia. Sabemos de que para montar un verdadero programa de inocuidad alimenticia, cumplir los reglamentos para exportar que te pide el USDA, o quieres implementar una ISO 22000, ¿verdad? Que fusiona calidad con HACCP, o quieres, ¿verdad? Estar al día con todos los avances de las normativas de inocuidad, todo empieza en el piso. ¿Por qué en el piso? Porque ahí es donde se genera la contaminación cruzada. Entonces, yo que he trabajado manejando plantas de producción como gerente de producción, he montado líneas de producción, asépticas, no asépticas, todo, aguas envasadas y impresionante con la ozono, historia, la experiencia del ingeniero. Sí, en la industria para consumo humano y también para consumo animal. He montado plantas, digamos, montamos en Guatemala una planta desde cero de extrusión para alimentos de mascotas. ¿Verdad? Todo esto requiere, pero ahí es donde empieza la inocuidad. Entonces, cuando uno es gerente de producción, uno tiene turno 1, turno 2 y el turno 3 no es de producción. Tiene que entrar la cuadrilla a hacer limpieza y sanitización. Y así se llama, ese es el vocabulario, porque limpieza, sanitización. ¿Limpiar qué significa? Limpiar significa remover todo el material orgánico, todo lo que, digamos, si se cayó una pechuga de pollo al suelo o se cayó un poco de pasta, todo lo que se cae al suelo lo tienes que botar, no lo puedes volver a regresar a la línea de producción ni lo puedes lavar, por norma tienes que botarlo, si se cayó al suelo, pero es el suelo el que está acumulando toda la carga bacteriana en una planta alimenticia. Y entonces, también por gravedad, pues todo cae al piso. Así es. Ahí está entonces, ahí empieza, digamos, todas las condiciones físicas. Los pisos tienen que ser pisos monolíticos. Ya cerámica ya no es permitido en la industria alimenticia. Tiene que ser un piso monolítico, ¿verdad? Hay varias marcas en el mundo que tienen las certificaciones de la FDA. En Centroamérica ya todos ustedes la conocen, o si no, pues pueden evitar estas cistas, evitar que el piso esté quebrado, evitar que curvas el piso sanitarias, tenga textura, porque todo eso va acumulando. Cierta inclinación, cierta pequeña inclinación de un grado hacia los tragantes tienen trampas, etcétera. Entonces, ahí, o sea, lo primero que se entra a limpiar es el piso, luego limpias las maquinarias y son los dos procesos, el proceso de limpieza
¿verdad? Que significa echarle agua, después echarle jabón para ese efecto de detergencia, y después le das el flush de agua, y después con químicos también amigables a las personas tienes que sanitizar o desinfectar, ¿verdad? La palabra correcta, ¿verdad? Pero el léxico del día a día es limpieza, sanitización. Las bacterias son invisibles al ojo humano, pero son bien fregadas, porque una bacteria se acomoda y muta para ser resistente a los químicos que ya estás usando. Entonces, tienes que hacer pruebas de laboratorio para ver si hay formaciones de colonias de bacterias, y tienes que tener tu microlaboratorio de microbiología en tu planta, o la mandas a un laboratorio externo, ¿verdad? Pero también existe un tercer paso que ya es limpieza, sanitización, y el tercer paso ya es ya pues entrar con vapor directo para poder aniquilar alguna bacteria que pudo haber quedado y ya se mutó hacia los químicos. Entonces si hacemos un resumen, lo primero es la persona, segundo es la infraestructura que sea limpiable, ¿verdad? Y tercero es los procedimientos y estas cuadrillas de limpieza y desinfección. El tercer paso es esterilización. Cuando ya hay muy repetidas cargas bacterianas y la misma bacteria está apareciendo, y por más que la vemos y desinfectamos, no la encontramos, tenemos que entrar con otros métodos, y las plantas, por lo menos en la planta de bebidas, lo hacíamos cada 3 meses. ¿Ok? Entonces, todo eso, las condiciones de los baños, que hayan suficientes baños. Y limpios. Suficiente agua, ¿verdad? Suficiente jabón. Ahí sí no pienses en ahorrar agua, porque la gente se tiene que lavar bien esos chorros donde yo apacho un botoncito y sale y se corta solo. En la industria, cuando vas a manipular alimentos, ahí sí usa un tipo de chorro donde el agua caiga abundantemente y no se interrumpa su flujo, ¿verdad? Ahí no es donde tenés que ahorrar agua. Ok, bueno, podríamos estar hablando hasta las 6 de la tarde, pero es muy importante y está relacionado también con el ingeniero ha mencionado, por ejemplo, cosas que se pueden hacer en plantas, por ejemplo, pero también el día a día, si usted tiene una cafetería, si usted tiene una venta de pupusas, como nosotros decimos aquí, o lo que usted produzca, hot dogs, o en su misma casa, la importancia de mantener los ambientes limpios, pero principalmente sus manos. Y cosas, si va a manipular carne cruda, no sea la misma tabla que utiliza verduras. Exactamente. Y aún no puede ser el mismo cuchillo, a no ser que usted lo lave bien antes para cortar carne y lo lave súper bien para cortar verduras, pero lo más adecuado es que tenga un cuchillo para cada cosa. Evitar utilizar azulejos, por ejemplo, en las áreas de cocina, porque genera mucha sisa, y en la sisa es muy fácil que se desarrollen bacterias. Las superficies, como las vamos a limpiar, solo sea los trapos, las microfibras especiales para el área de cocina. No puede utilizar en otra parte lo que se utiliza en cocina, y téngalo marcado. Esto es cocina y solo se utiliza para esa zona. Y desengrasantes especiales para cocina. No utilicen, por ejemplo, a mí me da una gran tristeza cuando he visto que utilizan, por ejemplo, para limpiar las planchas, soda cáustica. O sea, eso es altamente contaminante, no solo para la persona, daña la superficie, daña el medio ambiente. Entonces puede decir, no, la soda cáustica me ayuda para quitar rápido, pero es terrible, no lo haga. La carga de contaminación es demasiado alta. Entonces hay químicos propios para cada área, y hay químicos así como muy buenos con el menor impacto al medio ambiente, a la persona, con estándares internacionales. También hay químicos que dicen que son para el área de alimentos y no lo son. Hay que en realidad tomarse el tiempo, estudiar y aprender al respecto, para en realidad, imagínense la responsabilidad que tenemos de que lo que nosotros producimos, alguien lo come, y si alguien se enferma, qué responsabilidad más grande, que le estamos impactando enormemente la salud y el entorno familiar por esa mala manipulación de sus alimentos. Ingeniero, ¿algo más por lo que agregar? Porque hablamos aquí. No, es algo que nos beneficia a todos, ¿verdad? Y el turismo se volvió a abrir después de la pandemia. Todas las personas que son dueños de restaurantes o en los hoteles, si ustedes no tienen estándares formales de inocuidad alimenticia, véanlo diferente. Es parte de su giro de negocio. Es fundamental cuando ustedes entrevisten a una persona para auxiliar de cocina o contratan a un mesero, traten de identificar si es una persona que está dispuesta a aprender y está dispuesta a cambiar sus hábitos. Si no la contraten, porque, ¿verdad? Esto va a llegar a sus empresas
tarde o temprano. Y en El Salvador ya es en todos los países de Latinoamérica, la Organización Mundial de la Salud pueden bajar gratis las guías de inocuidad alimenticia de la OMS, de la FDA, de sus ministerios de Economía, de sus ministerios de Salud. O sea, toda esa información está gratuita, pero lo importante es introducirlo a tu giro de negocio en alimentos o en clínicas o en hospitales. Y ser constante, porque lo que sucede es que a veces se pone ya el rótulo, ya pasé el curso, pero después ya no se le da seguimiento, ya no se evalúa para que en realidad lo que se aprendió se ejecute adecuadamente. Y como dijo el ingeniero en un inicio, ellos durante 9 meses, todos los días, constantemente explicando y haciendo reuniones, y creo que eso lo tenemos que hacer con la responsabilidad que somos de empresarios. No importa si sea desde su casa, que esté con esto de la COVID, comenzó con algo muy propio, pequeño, o ya sea un restaurante o ya sea una planta, hay que tomar la responsabilidad que conlleva la producción de alimentos, porque alguien se puede enfermar por un mal proceso que nosotros estemos ejecutando. Muchísimas gracias, ingeniero, siempre un gusto. A la orden. Se me cuidan y ya saben, si necesitan más información, voy a pasar la información del ingeniero, los datos del ingeniero Sifontes, por si ustedes necesitan más detalle sobre inocuidad alimentaria. Un placer, se me cuidan. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Buenísimo.